En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Sin ponernos de acuerdo, mis hermanos, el tema que voy a hablar ahorita se habló en la escuela dominical. Muy parecido. Entonces, Dios acomoda los temas. Le voy a dar lectura del versículo, el capítulo 13, primera de Corintios 13, del versículo 8 al versículo 13. Y terminando me ayuda a hacer una oración. Vamos a darle lectura, primera de Corintios 13, del versículo 8 al 13. Terminamos este capítulo, primero Dios, donde Pablo está tocando el tema del amor. Vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pídale a Dios en oración que su Espíritu Santo nos ministre con su palabra, que nos ayude a entender, que nos dé esa sabiduría para poder entender la palabra en esta hora. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, delante de tu palabra una vez más. Dios, reconocemos que no podemos, Señor, que no somos buenos, capaces, Señor. Pero mi Dios, confiamos en que usted es grande, Señor, y en su misericordia, Padre, rogamos usted hable a nuestra vida en esta hora. Bendiga a quien hoy le toca compartir, bendiga a quien escucha, Señor. Y Padre, rogamos que su Espíritu Santo tome la palabra y hable a cada corazón, a donde las palabras no llegan, Señor, de los hombres al corazón. Y quiera usted, Señor, que en misericordia su Espíritu Santo obre en aquellos que aún no le han conocido, Señor, para que puedan salir en esta mañana con un corazón diferente. Y Padre Santo, también aquellos que quizá hoy están lejos de usted puedan reconciliarse, acercarse nuevamente a ese trono de gracia. Y Padre, que podamos crecer también en la palabra, Señor, todos los que estamos aquí. Bendícenos, oh Dios, con tu palabra. Sosténnos, danos sabiduría, danos esa capacidad para entender, para hablar, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos, Dios. Te lo rogamos, Señor, no porque seamos merecedores, no porque seamos alguien, sino únicamente en los méritos, en la gracia, en la misericordia de nuestro Señor glorioso y Salvador Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice: amén. La Biblia narra una parábola donde cuenta la historia de un hombre que trabajó sus tierras y la tierra le dio mucho fruto. Algunos quizá están recordando esta parábola. Este hombre trabajó su tierra y la tierra fue muy buena, obtuvo mucho fruto, y cuando tuvo mucho fruto dijo: ¿qué hago con tanto fruto? Y dijo: ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer graneros para almacenar todo este fruto que he guardado. Los voy a guardar, ya tengo para vivir tranquilamente toda mi vida, ya no tengo de qué preocuparme.
Y ahora sí que tengo mis graneros llenos, me voy a dedicar a descansar, a comer y a regocijarme. Eso es como que a veces el pensamiento de muchos, ¿verdad? Voy a trabajar para un día llegar a una edad donde lo único que tenga que hacer es descansar, comer y regocijarme. Es como que si te preguntan ¿cuál sería tu plan de jubilación perfecto? Quizá muchos dirían, ese es mi plan de jubilación perfecto. Mis hermanos, esa noche ese hombre murió. Necio, le dijeron, esta noche se solicita tu alma. Y mis hermanos, el punto es que ¿qué pasó con todo lo que construyó? Ni siquiera lo pudo disfrutar, todo lo que trabajó, todo su esfuerzo, toda su dedicación, ni siquiera alcanzó a disfrutarlo mejor, otros lo disfrutaron. Y dice la palabra de Dios que así es la vida de aquel que hace tesoros en la tierra, pero se olvida de hacer tesoros en el cielo. Se olvida de Dios, de hacer tesoros en la eternidad. Y una de las enseñanzas de esta parábola es que si bien no es malo, mis hermanos, trabajar, no es malo tener, no es malo edificar un granero donde tú guardes tu fruto de tu trabajo, lo que es malo es enfocarte en eso y olvidarte de Dios, olvidarte de las cosas eternas. Quita uno su mirada de lo eterno para ponerlo nada más en el aquí y en el ahora, y uno se enfoca aquí y en el ahora, y entonces uno puede ni siquiera disfrutar lo que ha obtenido porque ha perdido el propósito, el enfoque verdadero. Y en cambio hay personas que se enfocan en lo eterno, hacen tesoros para el cielo, y aunque tengan poquito, lo disfrutan y tienen contentamiento en su vida. Bueno, eso era algo muy parecido a lo que le estaba pasando a la iglesia de los Corintios. La iglesia de Corintios, mis hermanos, estaba tan enfocado en las cosas que estaban viviendo, en los dones que Dios les había dado, que se habían olvidado del propósito eterno. Ellos habían puesto su mirada en el aquí y en el ahora y se habían olvidado de hacer tesoros en el cielo. Dios los había dotado de dones a la iglesia de Corintios, de todos los dones, dice la palabra de Dios, y en lugar de ellos ocupar esos dones para edificarse para el reino de Dios, ellos ocupaban esos dones para llenarse de orgullo. Y entonces empezaron a decir, yo tengo un mejor don que el tuyo, yo soy más espiritual que tú, Dios me usa más que a ti. Y entonces empezó a haber orgullo dentro de la iglesia, problemas por los dones que Dios les había dado. Mis hermanos, los dones que Dios nos da tienen el propósito, todos tenemos por lo menos un don. Esos dones tienen el propósito de que tú y los que están a tu lado amen más a Dios, pero también que tú y los que están a tu lado se amen más los unos con los otros. Ese es el propósito de tu don. Si tú alguna vez te has preguntado, ¿cuál será el propósito de mi don? Bueno, que tú ayudes a que los demás amen más a Dios y se amen más los unos a los otros. Si este propósito no se está cumpliendo, estamos usando mal los dones. Y era el caso de los corintios. Parece ser que ellos lo estaban haciendo al revés. En vez de usarlos para que se amaran más, empezó a haber divisiones dentro de la iglesia, porque los estaban haciendo con orgullo, no había humildad en ello, no estaban preocupados en el hermano, sino que estaban preocupados en ellos mismos para ver quién era mejor, quién tenía más dones, quién era más usado por Dios. Y la reflexión que el apóstol Pablo hace en este texto que acabamos de leer es que les está diciendo, miren, ustedes por enfocarse en el medio, o sea, el medio era el don, se han olvidado del propósito. ¿El propósito cuál era? Amarse unos a otros. Eso es hacer tesoros para Dios, tesoros en el cielo. Por enfocarnos en el don, en lo que Dios nos ha dado, se han olvidado de para qué eran. Y es que el saber para qué son las cosas nos ayuda a redirigirlos cuando nos vamos mal. Nos volvemos a enfocar en lo que Dios nos ha dado. Y entonces el apóstol Pablo hace una reflexión en este texto
diciéndoles, miren, los dones que ustedes hoy tienen, está bien que se enfoquen, no es malo en sí mismo, pero son temporales. Y el amor, que es el propósito por el cual Dios les dio los dones, ese es eterno. Algo así como, enfóquense en lo eterno y no se enfoquen en lo temporal. Y es lo que da el título al mensaje de hoy, los dones temporales y el amor eterno. A veces, mis hermanos, nos enfocamos más en edificar que en el fin de por qué estamos edificando. Déjate doy un ejemplo. Hay quien, mis hermanos, tiene muchos dones y sirve en muchas áreas de su vida, de la iglesia, del ministerio. Hay quienes sirven de ujieres, sirven en la cocina, tienen en mantenimiento, aseo, predican, son misioneros, ofrendan, oran. Tienen muchos dones y lo hacen muy bien y Dios lo usa. Sin embargo, mis hermanos, llegan a su casa y no hay amor para con su esposa o con su esposo, ni le hablan siquiera. Esos mismos personas que tienen ese don y Dios los usa, no le hablan a sus padres, no le hablan a sus hijos, no le hablan a sus hermanos, no le hablan a los vecinos, no le hablan a los amigos, a los compañeros del trabajo, no le hablan a los compañeros de la escuela, no le hablan a los hermanos de la iglesia. Pero ¿qué tal son para servir? Bien buenos, ¿verdad? Y hasta luego les dicen, ¿verdad? Pues así fueras en la casa, como sirves aquí, ¿verdad? Mis hermanos, ¿está mal servir? No. El problema es que nos hemos olvidado de lo más importante, que es el amor. Entonces, Dios nos puede usar en los dones, sí, pero no descuides lo que es eterno. Porque al final del día, el servicio que tú estás haciendo para Dios va a terminar y lo que te va a quedar es lo que tú sembraste para la eternidad, que es el amor y es el propósito por el cual tenemos esos dones. Entonces, esa precisamente es la reflexión. Pablo inicia en el versículo 8 diciendo, el amor nunca deja de ser. Está por ahí el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Y esta palabra nunca deja de ser, mis hermanos, es una palabra en el original pipto, se pronuncia, y significa que es algo que nunca se descompone. La idea es que como una flor que nunca se cae porque nunca llega a marchitarse. Pablo comienza diciendo, mira, el amor no se marchita, el amor permanece, pero los dones y talentos son temporales y son limitados. El amor es eterno, contrasta con los dones y talentos son limitados y son temporales. ¿En qué deberíamos de enfocarnos más? Pues en aquello que es eterno, en el amor. Y eso es lo que Pablo explica en el texto. Entonces vamos a ver, mis hermanos, primero los dones temporales. La temporalidad de los dones quiere decir que tienen un fin, no como el amor que sigue. El amor nunca deja de ser, nunca se marchita, no se cae, pero los dones sí son temporales. Entonces vamos a ver en primer lugar la temporalidad de los dones. Vamos a ver el versículo 8 nuevamente. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Nuevamente, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pablo aquí compara tres dones, el don de lenguas, el don de ciencia o conocimiento, la misma palabra, y el don de profecía. Y dice, estos dones se van a acabar y van a cesar, pero el amor no va a terminar, el amor va a seguir. Ahora, mis hermanos, tenemos que explicar un poco qué es estos dones de profecía y estos dones de lenguas y estos dones de ciencia, para no malinterpretar lo que Pablo está diciendo. Esto ya lo explicamos, mis hermanos, sermones anteriores en esta misma carta. Si usted tiene duda y se vio hoy en la mañana en la escuela dominical, por eso es importante venir a la escuela dominical. Para todos los que no vienen,
escuela dominical, se vieron estos dones precisamente. Y sermones pasados también se explicaron qué era el don de ciencia y el don de profecía. En la página de Facebook, si no mal recuerdo, está el título como diversidad de dones y diversidad de ministerios. Por si tú tienes alguna duda, no nos vamos a detener ya, pero voy a mencionar un poco nada más a qué se refiere. Pero es importante para no confundir el texto. El don de conocimiento, mis hermanos, el don de conocimiento o don de ciencia es la capacidad, el don que tiene una persona de entender la verdad de Dios. Así muy a grosso modo, es entender la verdad de Dios. El don de ciencia o el don de conocimiento es entender la verdad de Dios. Tú sacas tu Biblia, la empiezas a leer y entiendes exactamente qué ha dicho Dios. Entiendes la verdad que dice Dios. No lo que te gustaría que dijera, no lo que tú crees que dice la Biblia. Eso es importante porque a veces leemos la Biblia y decimos, yo creo que dice esto, pero es que lo que tú creas no es importante. Lo importante es qué dice la Biblia. Y el don de ciencia nos ayuda, ¿verdad?, por la iluminación de Dios, a entender exactamente qué Dios ha dicho. Este don es indispensable, mis hermanos, en las iglesias, para no desviarnos. ¿Qué dice Dios exactamente? Ese es el don de ciencia, de conocimiento. Y luego el don de profecía, mis hermanos, complementa al don de ciencia o de conocimiento, y es comunicar esa verdad de Dios. La profecía, el don de profecía es saber comunicar correctamente esa verdad de Dios. Entonces, es sencillo, mis hermanos, no es algo sobrenatural, no es algo que tiene que bajar la luz del cielo para que... No, es estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, pasar tiempo en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te guíe a entenderla correctamente y después explicar esa palabra de Dios. Ahí estamos profetizando. La palabra profetizar aquí, muchos la confunden con dar predicciones. A veces alguien que da predicciones dice, está profetizando. Eso no es profetizar. Profetizar es hablar de parte de Dios. Dios dice esto. Ahora, mis hermanos, Dios ya lo ha dicho todo en su palabra. Entonces, el que profetiza hoy es el que está predicando la palabra de Dios. O sea, ahorita yo te podría decir, yo estoy profetizando. ¿Me está dando palabra nueva? No, ya no hay palabra nueva. Te estoy diciendo qué Dios ha dicho en su palabra. Eso es el don de profecía. Entonces, dice el texto bíblico, mis hermanos, que tanto la profecía como el don de ciencia y las lenguas, el don de lenguas, va a acabar. Van a terminar. Ahora, aunque habla de que van a acabar, mis hermanos, y esto es bien importante porque este es un tema que genera controversia. Se usan verbos diferentes para hablar de la profecía y de la ciencia y de las lenguas, su fin. Si puedes ponerme ahí el versículo del 8 al 10, por favor, los tres textos en un solo pasaje, en un solo pantalla. Mira, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Cesar es diferente de acabar. Y luego dice, y la ciencia también se va a acabar. Entonces son dos verbos aquí, acabar y cesar. Las lenguas van a cesar y la ciencia y la profecía va a acabar. Y esto es importante mencionarlo porque, mis hermanos, acabar es el verbo katargeo y significa abolir. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien, mis hermanos, va a frenar de golpe el don de ciencias y el don de la profecía. Y el don de lenguas va a cesar. Es un verbo diferente, pauo, que significa que un objeto deja de ser, pero sin que alguien lo frene. A ver si te puedo explicar con este ejemplo, porque ya me estás viendo con cara de no estoy entendiendo absolutamente nada. Y es un tema complicado. Dice el apóstol Pablo, las lenguas van a cesar, la profecía y la ciencia va a acabar. ¿Y esto cómo lo visualizamos? Imagínate una resbaladilla donde tú pones una pelota desde arriba y sueltas la pelota.
esa primer pelota es el don de ciencia y el don de profecía, y cuando llegue alguien la va a pisar y la va a frenar, va a terminar. Y el don de lenguas, no, el don de lenguas vas a soltar la pelota y la pelota va a seguir hasta que sola se detenga. Esa es la palabra cesar. ¿Está un poco claro? Es como una pila cesa su energía. O como los dialectos que hay en México, hay dialectos en ciertos pueblos donde ya no existen. ¿Quién los quitó? ¿Quién los abolió? Nadie, solamente dejaron de existir. Entonces, explicado esto, mis hermanos, lo siguiente es, bueno, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo van a cesar las lenguas? ¿Y cuándo va a acabar? Alguien va a frenar el don de ciencias y el don de la profecía. Dice el texto, mis hermanos, que el don de ciencias y el de profecía van a acabar cuando venga lo perfecto. Pero no dice así para el don de lenguas. Mira nuevamente el versículo 8 y 9. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué es lo que dice Dios que es en parte? Lo que conocemos y lo que profetizamos. Conocer aquí también es ciencia. Y el versículo 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Lo que es en parte, o sea, la ciencia y la profecía van a acabar, pero las lenguas simplemente van a cesar. Entonces, ¿cuándo va a acabar la ciencia y la profecía? Hasta que venga lo perfecto. Vamos a ir a un momento allá. Ahí tiene límite. ¿Y las lenguas cuándo van a cesar? No dice la Biblia. Simplemente entre el periodo del día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, y el día que estemos en la presencia de Dios como iglesia, en ese rango de periodo, un día va a cesar la lengua. Ya no va a haber ese don de lenguas. Y este tema ha sido muy controversial, mis hermanos, porque el tema de las lenguas, porque hay mucha gente en las iglesias que dice que el don de lenguas no ha cesado, y hay quien dice el don de lenguas ya cesó. La Biblia no nos dice exactamente cuándo, pero dice que dentro de este periodo va a ceder, ya no va a haber más don de lenguas. Ahora, mis hermanos, quiero tener un corazón pastoral para decirte esto. Si tú piensas, si tú eres de los que crees que las lenguas, el don de lenguas sigue vigente, eso no te hace más espiritual o menos espiritual. Y si tú crees que ya cesaron, que ya hoy no existe el don de lenguas, no te hace más espiritual o menos espiritual. Eso no nos hace más cristianos, mis hermanos. Si yo hablo ahorita en lenguas, eso no me hace más espiritual, eso no me hace más cristiano. Si yo no hablo, no me hace más espiritual o más cristiano. ¿Está claro hasta aquí? No tiene nada que ver con nuestra salvación. Tú eres cristiano porque Cristo fue a la cruz y tú le recibiste por gracia. Pero el don de lenguas es un don que Dios nos da. Entonces, eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. Ahora, mis hermanos, como iglesia nosotros tenemos una postura. Y eso se da en la clase de fundamentos de la fe. Cuando tú vas a la clase de fundamentos de la fe a las 10 de la mañana, ahí vemos esto. Pero ¿cuál es nuestra postura como iglesia? Nosotros creemos, mis hermanos, porque tenemos que tener una postura, no puedo dejarlos, mis hermanos, están estas dos posturas, cada quien crea lo que quiera. No, eso no es correcto. Lo que queremos como iglesia, mis hermanos, es que las lenguas han cesado. O sea, que este tiempo que dice Pablo que cesarán, ya sucedió. Que ya no existen, ya el propósito por el cual se dio el don de lenguas ya pasó. Y quiero darte algunos argumentos bíblicos y luego un poco de historia para que veas por qué tenemos esta postura. En primer lugar, mis hermanos, las lenguas o el don de lenguas tenía el propósito de autentificar la palabra de Dios. Tenía el propósito de autentificar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En los tiempos, mis hermanos, de los apóstoles, cualquier persona podía llegar y decir, yo estoy hablando de parte de Dios, porque todavía no tenían la Biblia. Pero ahora imagínate que alguien se paraba y empezaba a predicar la palabra de Dios, y le estaba predicando, por ponerlo en idiomas de nuestro tiempo, estaba un alemán, estaba un chino, estaba un inglés, y tú eres español, y les empiezas a hablar en su idioma. Y tú no hablas ese idioma
y ellos no entienden el idioma tuyo, pero de pronto, milagrosamente, tú comienzas a hablar de una manera que te entienden exactamente en su idioma. Y entonces esto es un milagro, mis hermanos, porque ¿qué hizo para que yo pudiera entender exactamente el evangelio que me están predicando? Eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios es un milagro. Entonces la gente decía, esto tiene que venir de Dios porque me está hablando en mi propio idioma y esa persona no habla mi idioma. Yo lo conozco, es un pescador, muy apenas sabe el griego, el hebreo quizá, ¿cómo me está hablando en mi propio idioma? Y entonces, eso era un milagro de Dios. Mis hermanos, eso hoy no lo vemos. Estaba autentificando que lo que se estaba revelando era palabra de Dios. Y en segundo lugar, mis hermanos, las lenguas eran parte de la revelación de la palabra de Dios. ¿Cómo funcionaba el don de lenguas? Mis hermanos, no se tenía la Biblia escrita todavía. Había cartas que se empezaban a mandar los apóstoles. Y entonces estaban en medio de la reunión leyendo el Antiguo Testamento y con algunas cartas ya de los apóstoles. Y de pronto por allá atrás se levantaba algún hermano y decía, yo tengo palabra de Dios. Y entonces preguntaban, ¿hay alguien que sepa interpretar? Sí, yo sé interpretar, yo tengo el don de interpretación. Dinos qué ha dicho Dios. Y entonces esa persona empezaba a hablar en lenguas, pero daba un mensaje a la iglesia específico de parte de Dios. Y entonces la otra persona que interpretaba se paraba y decía, Dios dice así. Y ahí va el mensaje. Y eso se validaba con los apóstoles y se validaba con el Antiguo Testamento. Y luego se sentaba y a ver, ¿alguien más tiene palabra de parte de Dios? A mí Dios me está hablando. Y se levantaba y comenzaba a hablar en lenguas. Y entonces otra persona decía, yo sé lo que está diciendo. Y esa persona interpretaba y daba palabra específica a la iglesia. Nota que es muy diferente, mi hermano. Esa es la manera bíblica en la cual se hablaba en lenguas. Es muy diferente a como hoy se habla en lenguas. Hablan todos al mismo tiempo, sin una interpretación, palabras sin sentido. Eso ni siquiera es el don de lenguas bíblico que se usaba o que existió. Entonces, si yo todavía creo en el don de lenguas, por lo menos tengo que darme cuenta que lo tendría que estar haciendo de una manera bíblica. Sin embargo, el don de lenguas tenía el propósito de revelar la palabra de Dios, porque no tenían todavía toda la escritura. Pero hoy en día, mis hermanos, que ya tenemos la revelación completa de parte de Dios, ese propósito ya no tiene razón de ser. Ese propósito ya no tiene razón de ser porque ya tenemos nosotros la revelación. Entonces, estos son dos argumentos, mis hermanos, para yo decirte, mira, como iglesia, ya pensamos que los dones han cesado, los dones de lenguas. Y lo menciono, mis hermanos, porque este tema ha generado controversia durante estos últimos años en las iglesias cristianas y aquí no es la excepción. Si usted viniera a la escuela dominical se daría cuenta que luego se hacen las contiendas y las batallas por los diferentes temas. Entonces hay que aclararlo. Ahora, mis hermanos, estos son argumentos bíblicos lo que te estoy diciendo. Pero vamos a un poco a la historia de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la historia, mis hermanos, nos ayuda a entender las doctrinas nuevas. Déjame te doy un ejemplo. Mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos casi 2000 años. 2000 años donde Dios nos ha dado apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, donde han discutido ya los temas. No vamos a inventar nosotros el hilo negro, esto ya está más que discutido. Y entonces cuando se levanta un nuevo profeta y dice, yo tengo una revelación de parte de Dios, como pasa con las sectas, como pasa con las diferentes falsas religiones, yo tengo que decir, a ver, ¿esto concuerda con la historia de la iglesia? Porque si es algo diferente, entonces es una alerta para mí, porque en 2000 años el Espíritu Santo no nos dijo esto y ahorita de repente viene y habla. Y déjame te doy un ejemplo así nada más por encima. Los sabatistas, por ejemplo, nacen de un profeta, de un falso profeta, que un día se levanta y dice, yo tengo una nueva revelación de parte de Dios, que dice que nos tenemos que reunir a fuerzas los sábados. Hoy en 2000 años el Espíritu Santo no nos ha dicho eso, ¿por qué ahora de repente sí? Los testigos de Jehová, un falso profeta que se levantaron en el siglo pasado, son religiones nuevas, son nuevas doctrinas. Dice, tengo una nueva revelación de Dios, de un ángel, y me dice que la Trinidad no existe y que Jesús no es hijo de Dios. Es hijo de Dios, es como creación, pero no es Dios.
Entonces, en 2000 años, la iglesia, el Espíritu Santo no le dice eso ni a los apóstoles, y de repente viene alguien nuevo. Mis hermanos, para eso nos sirve la historia. ¿Qué dice la historia del tema del don de lenguas? Quiero darte un poco nada más. Clemente de Roma, mis hermanos, quiero que vayas a los primeros siglos de la iglesia y preguntemos a estas personas, oye, ¿todavía había don de lenguas cuando tú estabas? Porque ahorita hay. Algunos dicen, ¿verdad? Entonces, Clemente de Roma, mis hermanos, en su carta dirigida a los Corintios, les escribe en el año 95, 40 años después de que Pablo escribió esta carta que estamos estudiando. Clemente de Roma les escribe a los corintios por problemas que tenían en su doctrina. Al parecer los corintios seguían siendo rebeldes. Y mis hermanos, Clemente no toca el tema del don de lenguas. Entonces, o ya no estaba el don de lenguas, o habían aprendido la lección de no abusar de ella. Luego nos vamos al siglo II. Justino Mártir, considerado el padre de la iglesia cristiana en el siglo II, escribe cartas, mis hermanos, y sus libros hasta hoy están en muchos volúmenes. Y dice, cuando enumera la lista de los dones espirituales, no menciona el don de lenguas. En el año 95 ya no se mencionan, en el siglo II ya no se menciona el don de lenguas. Y luego nos vamos al tercer siglo con un erudito llamado Orígenes. En sus escritos contra Celso, él dice lo siguiente: los dones y señales de la época apostólica fueron temporales y ya no se practicaban por los cristianos de nuestro tiempo. O sea, él dice, los cristianos del tercer siglo ya no practican eso. Crisóstomo, considerado el escritor más importante después del Nuevo Testamento, padre de la iglesia en el año 347 al 407, en su escrito a la primera carta a los Corintios declara que las lenguas no solo habían dejado de existir, sino que ya ni siquiera se podían definir con exactitud. Dice Crisóstomo, no solamente que ya no existen, ya ni siquiera podemos definir cómo eran las lenguas. Y luego si te vas un poquito más tarde, al 420, Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, otro referente de la iglesia cristiana, en su comentario sobre Hechos 2 escribió: en los primeros tiempos el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y hablaron en lenguas. Estas fueron señales adaptadas para aquel tiempo porque eran necesarias aquellas señales del Espíritu Santo. Aquello fue hecho para apoyarles, pero ya desapareció. Entonces, nota cómo los teólogos e historiadores de los primeros siglos de la iglesia sostienen en unanimidad, no es que uno opinaba una cosa y otro otra cosa, dicen las lenguas cesaron después del tiempo de los apóstoles. Mis hermanos, y no se volvió a tocar el tema de las lenguas hasta el siglo XVIII. Hasta 1800, mis hermanos, apareció un grupo católico romano en Europa llamado los Sevenolos y los Jansencitas, quienes la misma iglesia los tachó de ser pretenciosos y dar revelaciones falsas. O sea, este nuevo nacimiento de las lenguas viene de un movimiento católico romano. Ojo. Y fue hasta 1800, hasta el 1960, mis hermanos, que inicia un movimiento en una iglesia de Estados Unidos, neopentecostal, a principios del siglo pasado, donde empiezan a hablar en lenguas y empiezan a dar nueva profecía, y este movimiento se introdujo en muchas denominaciones, tanto católicos como protestantes. Mis hermanos, esa es la historia del don de lenguas. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que el propósito era la revelación. Ya hoy tenemos revelado, el propósito hoy ya no está. Entonces, lo que es claro en la Escritura, mis hermanos, Pablo nos dice, la profecía y el tema del conocimiento, o sea, el predicar y el conocer lo que dice la Escritura va a terminar. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. Y el don de lengua simplemente va a cesar. ¿Cuándo? Pablo no nos dice. Entre el día de Pentecostés y cuando venga Cristo, en ese periodo un día solo se va a frenar. Y entonces nosotros vamos a la historia y los teólogos dicen, pues eso ya pasó en el tiempo de los apóstoles. Ahora, si tú dices, mi hermano, no, yo hablo en lenguas, yo creo en el don de lenguas, está bien, no nos vamos a pelear por eso. Esa es la postura doctrinal de esta iglesia,
pero eso no nos hace que no seamos hermanos. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, pues eres mi hermano, aunque hables en lenguas, o yo no hable en lenguas. Eso no quita eso, porque hay doctrinas que enseñan, si no hablas en lenguas es porque no has recibido el Espíritu Santo. Es una falsedad, eso no es bíblico. El tema es, mi hermano, que la historia dice otra cosa, la teología dice otra cosa, pero si tú dices, yo de todas maneras, yo creo en este don todavía que está vigente, bueno, tienes que practicarlo de una manera bíblica, como ya mencionamos, de uno en uno, y tiene que haber una revelación de Dios, no nada más así hablar por hablar, ¿verdad? Si tú vas a un lugar y las lenguas se están expresando de una manera que no son bíblicas, mi hermano, pues no es de Dios. Tienes que tener cuidado con esa parte. No se está expresando, no se está llevando como dice la Biblia, entonces pues simplemente está mal. Ahora, la enseñanza de Pablo es esta, mi hermano. La gente estaba tan enfocada en el don de lenguas, la iglesia de Corintio, que decía, yo hablo en lenguas, yo también, y todo el mundo hablaba en lenguas. Y por estar tan enfocados en las lenguas se habían olvidado de amarse los unos a los otros. Se peleaban entre ellos, no le hablaban a los hermanos, no se saludaban, no le hablaban a sus papás, no le hablaban a los hijos, no le hablaban a los tíos. Estaban peleados con todo el mundo, pero ¿qué tal profetizaban en lenguas? Y ese es el problema de la iglesia muchas veces. Porque tenemos dones y talentos y los usamos para Dios, pero ¿qué tanto estamos amando? Porque dice el apóstol Pablo, lo que amas es eterno, el amor es eterno. Esos dones que tú tienes, en los cuales te estás enfatizando tanto y te han generado tantos problemas, eso va a terminar. Las lenguas cesarán, la profecía y el conocimiento va a terminar cuando venga lo perfecto. Entonces, ese es el contraste, mi hermano, entre el amor, nos llama a amar, más que enfocarnos en dones que van a ser temporales. Tu don es temporal. ¿De qué te sirve edificar, construir, usar tu don si se va a acabar? Enfócate en las cosas que son eternas, que es amar al prójimo y amar a Dios. Eso va a durar la eternidad. Eso es importante. En segundo lugar, mi hermano, los dones son limitados. Ahora Pablo habla acerca de que están restringidos, tienen un límite, versículos 9 y 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pablo resalta aquí dos cosas. La primera es que los dones que tenemos tienen límite, o sea, están restringidos. Y en segundo lugar es que van a terminar cuando venga lo perfecto. ¿Qué significa eso de lo perfecto? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, nosotros estamos restringidos con lo que Dios nos ha dado. Vea 1 Corintios 8:2. 1 Corintios 8:2 dice la palabra de Dios: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Dios nos da cierta revelación, mis hermanos, pero no nos alcanza a conocer plenamente a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y Pablo insistió con este tema hasta el final casi de su vida. Dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos conocimiento de Dios, pero no tenemos todo el conocimiento de Dios. Nuestros dones que nos permiten conocer a Dios son limitados. Y mira los dos dones que está hablando Pablo. Dice, el don del conocimiento, que es el don de entender la palabra de Dios, está limitado. Yo no voy a entender completamente la revelación de Dios. El don de conocimiento que Dios me ha dado para que lo entienda está muy restringido. No me alcanza a conocer la grandeza de Dios. Y el don de la profecía, que es predicar la palabra de Dios, también está limitado. O sea, lo que yo te pueda predicar de Dios es una pequeña parte de Dios, nada más. No podemos conocer toda la grandeza de Dios. En Job, capítulo 11, Sofar, un amigo de Job, cuando Job pasa las situaciones que pasa y empieza a cuestionar a Dios. ¿Cuántos hemos cuestionado a Dios cuando nos empiezan a pasar cosas malas en nuestra vida? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué permites que esto me pase? ¿Y por qué aquel no? Y empezamos a cuestionar a Dios. Y dice Sofar a su amigo Job en Job 11:7, dice, descubrirás
tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? O sea, Job, ¿tú eres más sabio que Dios como para que le estás preguntando cuál es la razón por las cuales Él hace lo que hace, Job? Tú eres más sabio, tú descubres todos los secretos de Dios, tú llegarás a la perfección del Todopoderoso. Mis hermanos, esta es una palabra para nosotros también. Cuando van mal las cosas, cuando hay una enfermedad, cuando hay algo que no entendemos, cuando hay una situación difícil en nuestra vida, y ya oramos y ya lo pusimos en manos de Dios y las cosas no cambian. Y entonces empezamos a cuestionar nuestra fe y empezamos a cuestionar a Dios. Y pues ya para qué voy a la iglesia si de todas maneras Dios no me hace lo que yo quiero que me haga. ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? Y nos alejamos de Dios porque no hizo lo que nosotros queríamos que hiciera. Y Sofar le pregunta a Job, entonces tú eres más listo que Dios. Tú eres más sabio que Dios porque tú, lo que se iba a hacer, lo que tú querías era lo correcto y lo que Dios hizo, entonces no es correcto. Tú tienes todo el conocimiento del Todopoderoso. Job estaba cuestionando por qué le estaba pasando lo que estaba pasando. Y Sofar, su amigo, lo confronta con estas preguntas. Job más tarde, mi hermano, da la misma aclaración en el libro de Job, capítulo 26, versículo 14. Dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Si tú lees el texto arriba, está hablando de todas las maravillas y la grandeza de Dios. Todas las cosas grandes que Dios ha hecho. Si tú vas a la playa, si tú vas al mar, tú te quedas emocionado porque dices, qué grande es Dios. Si tú vas a la carretera y ves las montañas y dices, wow, cómo Dios acomodó eso ahí. Si tú ves una cascada, un río, tú dices, ¿cómo Dios hizo eso tan grande? Cuando ves a un bebé que se está formando en el vientre de su madre, tú dices, ¿cómo Dios es tan grande y puede hacer eso? Y nos maravilla la grandeza de Dios. En la mañana, cuando parece que el sol se está saliendo, dices, qué increíble es Dios, qué grande es Dios. Y te das cuenta que nosotros somos un pequeño punto en el universo enorme y dices, ¿qué somos para Dios? La tierra, mi hermano, es un puntito en el universo entero. ¿Qué somos para Dios? Su grandeza es inimaginable. Y Job dice, he aquí, estas cosas, todo lo que vemos, solo son los bordes de sus caminos. Ni siquiera lo estás viendo a Él, ni siquiera alcanzas a imaginar cómo es Dios. Dice, y cuán leve es el susurro, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? O sea, dice Job, en términos de sonido, si queremos visualizar cómo es Dios en un término de sonido, tú escucha el trueno. ¿Cómo se escuchan los truenos? Bien fuerte, ¿verdad? Que nos asustan a veces. Hay quien hasta se arrepiente de sus pecados cuando escuchan, dice, ay Señor, perdóname por mis pecados, ahora sí viene Cristo, perdóname. Su estruendo es fuerte, hasta siembran las ventanas. Un trueno es un ruido fuerte, ¿verdad? Cuando se escucha cerca. Y dice Job, bueno, en términos de sonido, ese es Dios. Y lo que tú conoces de Dios es como si alguien te susurra al oído. ¿Cómo es un susurro? Hola, ¿cómo estás? Ese sonido, compáralo con el sonido del trueno. Así es Dios. Y el susurro es lo que tú conoces de Dios. Entonces, mis hermanos, no conocemos la grandeza de Dios. No alcanzamos a visualizar lo grande que es Dios. Y esto es lógico, mis hermanos, por dos razones. La primera es que nuestro Dios es un Dios infinito. Y nuestra mente es una mente finita. Nosotros pensamos en razón a lo único que conocemos. Si tú conoces de aquí a aquí, esto es lo único que te alcanza para conocer de Dios. Pero Dios es del infinito hasta el infinito. Y la parte que nosotros conocemos es mínima. Nuestra mente es finita y nuestro Dios es infinito. Y entonces a veces queremos comprender cosas de Dios y le cuestionamos a Dios. Y hay cosas que no vamos a entender, mi hermano. Hasta que estemos en la eternidad vamos a entender, cuando venga lo perfecto, como vamos a ver en un momento. ¿Y qué nos queda mientras? Pues creer y confiar en lo que Él es. No vamos a entender cosas,
Nuestra mente es finita, no alcanzaría a entender lo que si no lo explicara, no lo entenderíamos. Y en segundo lugar, mi hermano, nuestra mente es depravada. Nuestra mente está caída por nuestro pecado. La mente de Dios es santa y nuestra mente perversa no nos permite conocer toda la grandeza de Dios. Y entonces viene una pregunta: si no podemos entender la grandeza de Dios, si no podemos conocer completamente a Dios, entonces ¿cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto de Dios? Bueno, mis hermanos, porque Dios en su misericordia nos ha provisto en nuestra mente finita y depravada lo necesario para conocerlo en la salvación y para vivir una vida piadosa en esta tierra. Eso sí, Dios nos lo ha dado. Cosas que no conocemos de Dios, pero lo principal para ser salvo, Dios nos lo ha dado. Acompáñame a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice el texto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién nos las dio? Dios. ¿Por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos dio conocimiento por medio de Cristo. ¿Para qué? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, Dios equipó tu corazón, mi hermano. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, nadie le va a poder decir a Dios: Señor, yo no sabía que no existías. Yo no sabía que no eras salvo. No, porque dicen los salmos: ves la creación de Dios y sabes que existe un Dios. Y entonces Dios nos ha equipado, mi hermano, con un conocimiento en nuestra mente finita para entender que necesitamos ser salvos. Y eso nos lo da Dios. Nos ha equipado con una mente, mi hermano, para saber cómo vivir esta vida de una manera piadosa, como Dios quiere que vivamos. Eso sí lo sabemos. Entonces no podemos tener excusas de decir: es que yo hay cosas que no sé de Dios, por eso nunca fui a la iglesia, por eso yo nunca me convertí al Señor. No, hay cosas que no vamos a conocer en este lado de la eternidad, pero para la salvación, mi hermano, hemos sido equipados. Y esto, mi hermano, en el versículo 12 de 1 de Corintios 13, 1 de Corintios 13, regrésate por favor, versículo 12, dice el texto: ahora vemos por espejo oscuramente. Mira lo que dice el texto: lo que tú conoces de Dios es como cuando tú te ves al espejo, pero se fue la luz ese día. Está la luz apagada, es noche, tú llegas, te ves en el espejo, ¿cómo te ves? Pues no te ves a oscuras. Eso es como conocemos a Dios hoy, como si me viera en un espejo a oscuras. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. ¿Cuándo entonces? Vamos a llegar ahí. Dice: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora yo conozco solo una parte de Dios. Y es como, lo que yo conozco de Dios es como cuando yo me veo en un espejo en la noche sin luz. Pues no veo bien, no hay mucho que conozca de Dios. Pero entonces un día le voy a ver cara a cara. Y le voy a ver como yo me conozco en el espejo cuando hay luz. Prendo la luz y ahí me veo, ¿verdad? Me espanto, digo: ay, qué feo. Pero hay luz, me veo tal cual soy. En ese momento, cuando llegue a Él, entonces voy a conocer a Dios. Ahorita lo veo como en un espejo oscuro, ese día lo voy a ver con luz. Y entonces, mi hermano, este término de cuando venga lo perfecto, ¿cuándo va a ser esto? El conocimiento, el don de conocimiento, mi hermano, es entender la palabra de Dios. Y el don de profecía es predicar la palabra de Dios. Esto no puede terminar cuando venga Cristo en su regreso. Porque cuando Cristo venga, se va a tener que, todavía va a haber la necesidad de conocer lo que dice la palabra y de predicar la palabra. En la tribulación tampoco va a cesar, porque todavía va a haber necesidad de conocer la Escritura y de predicar la Escritura. En el milenio,
donde Cristo gobierna, ahí va a haber necesidad de conocer la Escritura y de predicar la Escritura. Y entonces, ¿cuándo va a ser? Cuando ya no haya necesidad de conocer la Escritura ni de predicar la Escritura, el don de conocimiento y el don de ciencias. ¿Cuándo va a ser esto? Dice, cuando estemos con Él cara a cara. Cuando tú vayas a la eternidad con Dios, cuando Dios te dé un cuerpo glorificado, unos ojos glorificados, una mente glorificada, mi hermano, ahí ya no va a haber necesidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo va a llenar todo en todo. Ya no va a haber necesidad de dones. Ya no van a necesitar que alguien tenga el talento de servir en tales áreas. ¿Por qué? Porque nada de eso va a ser necesario. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Apocalipsis 21, 22. Dice el texto. Juan está describiendo, mi hermano, la escena de cómo va a ser cuando ya haya pasado hasta el juicio final y estemos en la eternidad con Cristo Jesús. Y dice el texto, y no vi en ella templo. Está describiendo la ciudad nueva de Jerusalén. No había templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, versículo 23, la ciudad no tiene necesidad del sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dice el texto, ni siquiera va a haber necesidad de sol, ni siquiera va a haber necesidad de luna. ¿Por qué? Porque el Cordero, nuestro Salvador glorioso, infinito, va a llenar todo en todo. No va a haber necesidad de nada más. Por eso ahí no va a haber tristeza, no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, porque el Cordero va a suplir toda necesidad en nuestras vidas. Y esa es nuestra esperanza. Mi hermano, el problema de nosotros es que a veces nosotros queremos vivir esta vida como si ya estuviéramos allá. Me enfermo, ¿por qué me enfermé? Si yo soy cristiano. Tú porque estás en esta tierra, estás en una naturaleza caída, te vas a seguir enfermando. ¿Por qué se murió mi familiar? Porque estás en una naturaleza caída y todavía no llegamos a lo eterno. ¿Por qué hay pleitos? Porque somos pecadores. Eso va a pasar perfectamente hasta que estemos en la presencia de Dios. Y entonces los dones, mis hermanos, que nosotros tenemos hoy tienen un límite. ¿Cuál es ese límite? Cuando lleguemos a la presencia de Dios, ahí ya no se va a ocupar esos dones. Y entonces la enseñanza de Pablo a los corintios es, si tus dones son limitados, porque los dones que ahorita tienes solamente te ayudan a conocer en parte a Dios, una partecita de Dios. El hombre más sabio, mis hermanos, más erudito, que haya estudiado la Biblia, solo conoce una pequeña parte de Dios. Lo ve a través de un espejo oscuro. Los dones que tú tienes te permiten llegar hasta ahí. Pero cuando seamos glorificados y le veamos cara a cara, ahí lo que va a permanecer es el amor. El amor ahí sí se va a usar. Los dones ya no. Y entonces, ¿por qué te enfocas tanto en los dones, en los talentos y pierdes de vista el propósito? El propósito es el amor. Allá va a permanecer el amor. Entonces Pablo hace el contraste. Dice, tus dones son limitados, pero el amor no. Enfócate en el amor, porque el amor es eterno. Y ese es nuestro último encabezado. Versículo 11 al 13. El amor es eterno. Nuevamente, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, ya vimos cuándo será ese entonces, cuando estemos en su presencia, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mis hermanos, mira la figura que usa aquí el apóstol Pablo de un niño que cuando era niño pensaba como niño, comía como niño, hacía todo lo de un niño, jugaba como niño, juzgaba como niño. Ahora que soy adulto, lo hago como un adulto. Hay adultos que siguen haciendo las cosas como un niño. Pero esta figura, mi hermano, lo que nos está diciendo es que cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, nosotros somos como niños espirituales, conocemos muy poco de Dios. Pero conforme vamos creciendo en la palabra, vamos madurando, y entonces empezamos a ser como adultos. Pero Pablo dice, de todas maneras, por mucho conocimiento que tú tengas aquí en esta tierra, tú vas a ser como un niño.
Cuando llegues cara a cara a Dios, vas a tener el pensamiento de adulto, porque ahí le conocerás y le verás cara a cara. Entonces, no te enfoques tanto en lo de aquí, enfócate en el amor que es eterno, y eso va a permanecer. Y es con lo que termina hablando el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo habla de tres virtudes importantes: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué el mayor de ellos es el amor? Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, ya no vamos a necesitar fe, ya no vamos a necesitar esperanza. ¿Cómo que ya no vamos a necesitar fe ni esperanza? No, porque nuestra fe hoy y nuestra esperanza, ¿cuál es? Estar en Cristo un día. Yo tengo fe que un día voy a estar con el Señor. Yo hoy necesito fe. Mi esperanza está en que un día Dios me va a salvar y voy a estar con Él, o porque ya me ha salvado voy a estar con Él. Esa es mi fe y mi esperanza. Pero cuando yo esté con Él, ¿para qué quiero la fe y quiero la esperanza? Ya no la ocupo porque ya voy a estar con Él. Pero el amor sí lo voy a necesitar, porque el amor va a seguir en la eternidad. ¿Por qué el amor sí? Porque el amor es una virtud de Dios. Vea 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. 1 de Juan 4, 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis hermanos, este es lo medular, este es el punto, y estoy terminando. Pablo hace una comparación con lo que hacemos aquí en la tierra, con tu trabajo, con tu servicio, con todo lo que tú hagas para Dios. Y dice Pablo: sí, pero si no hay amor, esto no te sirve de mucho, porque esto tiene límites, esto se va a acabar, pero el amor va a permanecer. Y entonces la pregunta es: ¿qué tanto estamos nosotros viviendo en ese amor? A veces cuando hay hermanos que dirigen la alabanza, yo veo que se desesperan porque no alabamos como ellos quieren que alabemos. Levanten sus manos, canten fuerte. Y es que de este lado se ve diferente la alabanza. Se ven las caras, se ven si estás triste, si estás enojado, se ve si estás cantando con gozo. Y luego he escuchado que dicen: en la eternidad vamos a estar alabando a Dios todo el tiempo. Entonces, si a ti no te gusta alabar ahora, ¿cómo vas a estar allá alabando a Dios? O acostúmbrate, porque eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Bueno, no necesariamente vamos a estar cantando todo el tiempo. Sí vamos a estar adorando a Dios todo el tiempo, en un sentido de corazón. No es que Dios nos va a tener a todos formados como querubines cantándole las 24 horas. No es así. Vamos a adorarle todo el tiempo, pues claro, porque Él va a hacer todo en todo. Pero mi hermano, esa ilustración la quiero usar para el amor. Lo que sí vamos a hacer allá todo el tiempo va a ser amar. Y si tú no amas aquí, ¿cómo por qué piensas que allá vas a estar amando? Hay una lista de las cosas que Pablo describe en este capítulo de lo que es el amor, en todo el capítulo 13. Pablo dice que el amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es el amor, mi hermano. No nos está hablando Pablo de un sentimiento. Pablo no nos está diciendo: siente que amas. No, Pablo dice: esas cualidades, cuando tú las pones en tu vida, ahí estás amando. Y esa es la manera, mi hermano, en la que vamos a vivir en la eternidad. ¿Cómo? Siendo pacientes, bondadosos, no teniendo envidia, no siendo jactanciosos, no envaneciendo, no haciendo nada indebido, no buscando lo de nosotros propios, no irritándonos, no guardando rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la manera. Entonces nosotros tenemos que aprender y acostumbrarnos a amar de esa manera en esta tierra, porque eso es para la eternidad. Y entonces tú tienes que analizar en tu corazón a ver qué tanto yo cumplo el propósito eterno de Dios en mi vida, que es amar. ¿Qué tanto tú estás viviendo, mi hermano, de esta manera? ¿Qué tanto eres paciente? ¿Qué tanto eres bondadoso? ¿Qué tanto eres jactancioso? ¿Qué tanto eres envidioso? ¿Qué tanto eres lleno de vanidad?
para con los demás? ¿Qué tanto te irritas con los demás? ¿Qué tan rencoroso eres? ¿Qué tanto te gozas en la injusticia? ¿Qué tanto te gozas en la verdad? ¿Qué tanto sufres por amor? ¿Qué tanto tienes fe por amor? ¿Qué tanto esperas y qué tanto soportas por amor a alguien más? Porque esa es la forma en la que tú vas a vivir en la eternidad. Entonces yo te diría, si no lo hacemos aquí, ¿cómo por qué piensas que lo vamos a hacer allá? Acostúmbrate a vivir de esa manera aquí hoy. Esa es la reflexión que hace Pablo. Amén. Los dones únicamente son para que puedas amar a los demás. Quiero terminar con esta reflexión, mis hermanos. ¿Has escuchado tú la frase, tuvo una muerte digna o tuvo una muerte indigna? ¿La has escuchado? Cuando decimos que alguien tuvo una muerte digna, es porque normalmente murió en su casa, murió en su cama, murió sin sufrimiento, murió con sus familiares alrededor. Y decimos, murió dignamente. Y a veces alguien que tiene una muerte fea, un choque, un accidente, un asesinato, decimos, murió indignamente. Mis hermanos, estas expresiones son incorrectas. No es correcto hablar de digno o indigno en la forma que morimos. Porque una persona que muere dignamente es aquella que ha vivido dignamente. Una persona que va a la muerte con dignidad es porque ha vivido su vida dignamente, aunque tenga la peor de las muertes. Y el ejemplo claro de esto es el Señor Jesús. Mis hermanos, el Señor Jesucristo murió de la manera más indigna. La cruz no era lo peor por lo doloroso. Había muertes más dolorosas. La cruz era lo peor por lo indigno que era. Era lo más vergonzoso. Solamente a la cruz iban los peores malhechores, porque los desnudaban completamente para avergonzarlos, mientras morían lentamente. Y ese es el Señor Jesús muriendo por ti y por mí, de la manera más indigna y más vergonzosa. Mi hermano, pero al mismo tiempo el Señor Jesús fue el hombre sobre esta tierra que vivió su vida con la mayor dignidad. Él llegó a su muerte con toda la dignidad, porque vivió como Dios manda que vivamos, independientemente de cómo sea nuestra muerte. Si yo vivo esta vida, mi hermano, de una manera digna para Dios, voy a llegar dignamente a mi muerte. Aunque muera atropellado, aunque muera quemado, aunque muera como muera, va a haber dignidad en la muerte. Entonces, lo que hace digna tu muerte, mi hermano, es cómo lo hayas vivido. Y eso está en relación, iglesia amada, en qué tanto tú vivas tu vida hoy poniendo tus ojos en la eternidad. Tú vas a vivir dignamente, mi hermano, cuando tú dejes de pensar en el aquí y en el ahora, como le pasó a aquel hombre de la parábola, en los problemas de este lugar, en las cosas que quiero edificar, construir, y pongas en primer lugar las cosas eternas. Cuando pongas tú a Dios en primer lugar, automáticamente tu vida se va a redireccionar para que tú vivas una vida digna, porque toda tu decisión se va a mover en base a tu eternidad. Yo quiero casarme, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto, yo quiero servir esto otro. ¿Cómo afecta eso tu eternidad? ¿Y cómo lo relacionamos, mi hermano? Porque dice Pablo que el amor es eterno. A medida que tú vivas amando, mi hermano, como la Biblia dice que amemos, como toda esta lista que Pablo nos da, a la medida que tú vivas amando, mi hermano, perdonando, sin irritarte, siendo paciente, siendo bondadoso, eso, mi hermano, es poner tus ojos en la eternidad, porque ese amor es eterno.
Esa es la virtud de Dios. Y entonces entre más yo piense en eso, mis ojos están puestos allá, yo voy a tratar de vivir más mi vida amando como bíblicamente Dios nos manda que amemos. Como yo me comporte, mi hermano, en ese amor para con Dios y para con los que están a mi alrededor, eso es lo que va a dirigir qué tan digno estoy viviendo mi vida, qué tanto estoy alineado al corazón de Dios. Mis hermanos, hay cosas que aquí no vamos a entender, conocemos muy poco de Dios, pero sí conocemos algo. Dios nos dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Y cómo amo a mi prójimo, Señor? Porque no se deja amar. Ahí te va la lista de cómo lo debes de amar. Cuando tú hagas esto, no estarás pensando en el aquí y en el ahora, estarás pensando en lo eterno. Mi hermano, cuesta amar aquí a las personas. Cuesta amar a quien nos ha dañado, cuesta amar a nuestro enemigo, cuesta amar a quien no se deja amar. Sí, pero ¿qué es lo que me va a impulsar a amar? Estar pensando que no se trata de aquí. El que tú ames a tu esposa no se trata de aquí. El que tú ames a tu esposo no se trata de aquí. El que tú ames a tu enemigo no se trata de aquí. El que tú ames a tu hermano no se trata de aquí. Olvídate de lo de aquí. Piensa en lo eterno. ¿Y qué es lo que es eterno? La manera en la que nos vamos a amar. Vive de tal manera que ames a tu prójimo bíblicamente, para que puedas llegar a tu muerte con esa dignidad. ¿Sabes por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque tenemos una vida indigna. Porque no la estamos viviendo como Dios dice que no estamos amando como Dios dice que debemos de amar. Y entonces llega la enfermedad, llega el accidente, llega la situación difícil que me recuerda que voy a morir. Y entonces empiezo a tener temor, porque nunca amé como Dios me dijo que amara. Mis hermanos, hoy es una exhortación para nosotros que nos hace reflexionar en qué tanto estamos amando y cómo estamos amando. Porque la manera que tú amas y estés amando hoy es como vas a llegar tú al último día de tu vida. No importa cómo mueras, todos vamos a morir, pero cómo vas a llegar a ese lugar. Que Dios nos ayude a cambiar nuestro corazón y a comenzar a amar como Dios dice que amamos. Mi hermano, cuando Dios dice ama a tu prójimo, no te está diciendo siente cosas bonitas por él. No, te está diciendo vive el amor de Dios que es eterno aquí y refleja a Cristo que dices que está en ti, porque Dios es amor. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Quieres ponerte de pie para hacer una oración? Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado, Señor. Padre, no son temas fáciles, Padre Santo, cuando entendemos la magnitud de las palabras, Dios, del mandamiento que nos das, Señor, cuando tú nos mandas a amar. Padre, no solamente es tener un sentimiento, buscar tener un sentimiento, es vivir la verdad bíblica que tú nos has dado. Señor, pero eso nos va a seguir hasta la eternidad. Señor, el amor permanece. Mi Dios, ayúdanos a vivir de una manera digna, Padre, que cuando lleguemos a tu presencia podamos llegar con una frente en alto, sabiendo que luchamos por hacer el mandamiento tan grande que nos has mandado, Señor, el amar al prójimo. Padre, ¿de qué sirve, Señor, servir tanto si no amamos, Padre? ¿De qué sirve, Señor, tener tantos dones que se van a acabar, que son limitados, Dios? Y no nos enfocamos en aquello que es eterno, que es amarnos los unos a los otros. Gracias por este tema, Padre, que nos has hablado acerca del amor. Ayúdanos, Dios, a ponerlo en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a que lo podamos vivir, a poner por obra, Señor, que reflexionemos, Señor, que hagamos cambios en nuestra vida, que podamos pedir perdón, Señor, que podamos dar perdón, Señor, que esta palabra, Señor, nos redarguya en nuestro corazón en lo más profundo, Señor, para poder reflejar, Señor, aquel que murió por nosotros, que hoy vive y reina en nuestro corazón. Te
Te lo pedimos, Padre Santo, todo esto en el santo y bendito nombre de nuestro Señor glorioso y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.